En el año 1600 a.C., en la antigua Creta, se alzaba un laberinto de proporciones titánicas, diseñado por el ingenioso Dédalo. Este laberinto, un entramado de pasillos y giros, era la morada del temible Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro, nacida de la unión de Pasífae, la esposa del rey Minos, y un magnífico toro enviado por Poseidón. La leyenda susurraba que el Minotauro era un ser de insaciable hambre, devorando a los jóvenes atenienses que eran enviados como tributo a Creta, un sacrificio que mantenía la ira del rey Minos a raya. En la lejana Atenas, el joven Teseo, hijo del rey Egeo, se encontraba en la encrucijada de su destino. Con el corazón ardiente de valor y la mente llena de astucia, decidió que era hora de poner fin a la tiranía del Minotauro. Con la bendición de su padre y la promesa de regresar con el estandarte blanco, Teseo se embarcó en un viaje hacia la isla de Creta, donde el destino lo aguardaba en las sombras del laberinto. En su travesía se encontró con un grupo de jóvenes que, como él, eran llevados a la muerte, y su determinación se fortaleció al ver el miedo en sus ojos. Al llegar a la corte de Minos, Teseo se presentó con audacia, ofreciendo su vida en lugar de los tributos que debían ser sacrificados. La hermosa Ariadna, hija del rey, se sintió atraída por la valentía del joven y, en un acto de amor y desesperación, le entregó un ovillo de hilo, un regalo de Dédalo, que le permitiría encontrar el camino de regreso una vez que hubiera enfrentado al monstruo. Con el hilo en su mano, Teseo se adentró en el laberinto, el aire denso y cargado de un misterio palpable. Los ecos de sus pasos resonaban en las paredes de piedra, mientras la oscuridad lo envolvía como un manto. A medida que avanzaba, el laberinto parecía cobrar vida, sus giros y recovecos susurrando secretos olvidados. Teseo, guiado por la luz de su determinación, se adentró más y más en el corazón del laberinto, donde el Minotauro aguardaba, un ser de pesadilla que había devorado a muchos antes que él. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo laberinto contuviera la respiración. Finalmente, en una cámara oscura, Teseo se encontró cara a cara con el Minotauro. La criatura, con su cuerpo musculoso y su cabeza de toro, rugió con una ferocidad que hizo temblar las paredes. Sin embargo, el joven héroe no flaqueó. Con su espada en mano y el hilo de Ariadna atado a su cintura, se lanzó a la batalla. El choque de sus fuerzas resonó en el laberinto, un duelo entre la luz de la valentía y la oscuridad del miedo. La lucha fue feroz y prolongada, cada golpe resonando como un eco de antiguas batallas. Teseo, recordando las palabras de Ariadna y la esperanza de su pueblo, encontró en su interior una fuerza que no sabía que poseía. Con un movimiento audaz, logró clavar su espada en el corazón del Minotauro, quien cayó al suelo con un último rugido, su vida extinguida en un instante. El silencio que siguió fue abrumador, como si el laberinto mismo llorara la muerte de la bestia. Con el monstruo derrotado, Teseo desató el hilo de Ariadna y comenzó su camino de regreso, guiado por la hebra que lo conducía hacia la salida. Sin embargo, el laberinto no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Las paredes parecían moverse, los pasillos cambiar de dirección, como si el propio Dédalo hubiera tejido un hechizo para atrapar a los intrusos. Pero Teseo, con la mente clara y el corazón firme, siguió el hilo, cada paso un acto de fe en su destino. Finalmente emergió a la luz del día, el aire fresco y puro llenando sus pulmones. Con el estandarte blanco en mano, Teseo se reunió con los jóvenes atenienses, quienes lo miraban con asombro y gratitud.
Sin embargo, el eco de su victoria no estaba exento de sombras. En su camino de regreso a Atenas, olvidó cambiar las velas de su barco, dejando las negras que simbolizaban la muerte. Al ver el barco de regreso, Egeo, su padre, creyendo que su hijo había perecido, se arrojó al mar, convirtiéndose en el dios que daría nombre a las aguas que lo rodeaban. Así, la historia de Teseo y el Minotauro se convirtió en una leyenda, un relato de valentía y sacrificio, pero también de la fragilidad de la vida y el peso del destino. En las noches estrelladas, los antiguos atenienses contaban la historia, recordando que incluso en los laberintos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar, guiando a los valientes hacia su destino, aunque a veces el precio de la victoria sea más alto de lo que se puede imaginar. En los albores de una era donde los dioses aún caminaban entre los mortales, cuando el sol se alzaba con un brillo dorado sobre las arenas eternas de Egipto, una historia de traición y misterio comenzó a tejerse en los rincones más oscuros del destino. No fue en la tierra del Nilo donde esta historia se gestó, sino en las lejanas islas del mar Egeo, donde la princesa Ariadna, hija del rey Minos, guardaba un secreto que cambiaría el curso de los mitos para siempre. Era el año 1300 antes de la era común, cuando Teseo, el héroe ateniense, arribó a Creta con la intención de enfrentar al temible Minotauro, criatura mitad hombre, mitad bestia, encerrada en el laberinto diseñado por el ingenioso Dédalo. Ariadna, cautivada por la valentía y la nobleza de aquel joven extranjero, decidió entregarle un ovillo de hilo, un simple objeto que, sin embargo, contenía el poder de salvar su vida y guiarlo fuera del laberinto. Pero lo que pocos saben es que aquel acto de aparente bondad escondía una sombra más profunda, un juego de engaños y traiciones que resonaría en los ecos del tiempo. La noche en que Teseo se adentró en el laberinto, Ariadna no solo entregó el hilo, sino que susurró palabras en un idioma olvidado, un conjuro antiguo que había aprendido de un sacerdote egipcio que visitó Creta años atrás. Este hechizo no solo aseguraba que el hilo no se rompiera, sino que también ataba el destino de Teseo a un oscuro pacto con fuerzas invisibles. Nadie en la corte de Minos sospechaba que la princesa estaba jugando un doble juego, pues su lealtad parecía estar dividida entre el amor y un poder ancestral que la consumía. Tras la victoria de Teseo y su escape del laberinto, Ariadna huyó con él, pero no hacia la libertad que todos imaginaron. En la penumbra de la noche, mientras las olas lamían la costa de Naxos, la princesa desapareció misteriosamente. Algunos cuentan que fue abandonada por el héroe, otros que fue arrebatada por Dionisio, el dios del vino y el éxtasis. Pero la verdad más inquietante es que Ariadna había sellado un pacto con entidades del inframundo, traicionando no solo a su padre, sino también a Teseo. Los antiguos papiros egipcios, descubiertos siglos después en tumbas olvidadas, mencionan a una mujer de cabello oscuro y ojos como el abismo, que caminaba entre los vivos y los muertos, portando un hilo de plata que nunca se rompía. Esta figura, que muchos identifican con Ariadna, era vista como una guardiana de secretos prohibidos, una traidora que había vendido su alma para dominar los misterios del más allá. Su traición no fue solo política o amorosa, sino espiritual, un acto que resonó en los templos de Karnak y Luxor como un susurro de advertencia. En el templo de Isis, los sacerdotes recitaban en voz baja una profecía que hablaba de una mujer que traicionaría a su linaje para abrir las puertas del inframundo, liberando fuerzas que ningún mortal podría controlar.
Esta profecía, escrita en el año 1500, antes de la Era Común, parecía referirse a Ariadna, cuya historia se entrelazaba con la mitología egipcia a través de símbolos y rituales que aún hoy desconciertan a los estudiosos. El ovillo de hilo, lejos de ser un simple objeto, era un talismán que conectaba dos mundos, un puente entre la luz y la oscuridad. Los relatos de viajeros y mercaderes que cruzaban el Mediterráneo hablan de una isla oculta, donde una mujer vestida con túnicas de lino blanco custodiaba un laberinto invisible, un lugar donde el tiempo se doblaba y las sombras susurraban secretos olvidados. Algunos creen que esta isla era Naxos, y que Ariadna, tras su traición, se convirtió en una especie de guardiana eterna, atrapada entre la vida y la muerte, entre la traición y la redención. Su presencia era un enigma, un misterio que desafiaba la comprensión humana. En las noches sin luna, los pescadores del Egeo cuentan que se pueden escuchar cantos melancólicos que emergen de las profundidades, voces que parecen llamar a los vivos a seguir un hilo invisible hacia un destino incierto. Estos cantos, según la leyenda, son la voz de Ariadna, atrapada en un limbo, condenada a repetir su traición una y otra vez, buscando redimirse sin encontrar jamás la paz. Su historia, envuelta en misterio, se convierte en un eco perpetuo que atraviesa los siglos. Los arqueólogos modernos, al excavar en las ruinas de antiguos templos, han encontrado símbolos que combinan la iconografía cretense con la egipcia, representaciones de un hilo que conecta el corazón con el inframundo, y figuras femeninas que parecen sostenerlo con una mezcla de amor y desesperación. Estos hallazgos sugieren que la historia de Ariadna no fue solo un mito griego, sino una leyenda compartida, un puente cultural que unió dos mundos y dos mitologías en un relato de traición y misterio. Así, la traición de Ariadna tras ayudar a Teseo no es solo una historia de amor y engaño, sino un enigma que desafía el tiempo y el espacio, un misterio antiguo que aún susurra en las arenas del desierto y en las olas del mar, recordándonos que detrás de cada héroe y cada princesa se esconden secretos que solo los dioses se atreven a conocer. En los albores de una era donde los dioses caminaban entre los mortales, cuando el tiempo aún se medía en ciclos de lunas y soles, existió una joven de belleza sin par llamada Calisto. Su piel era tan blanca como la luz de la luna llena, y sus cabellos, oscuros como la noche sin estrellas, caían en cascadas sobre sus hombros. Calisto era una ninfa, una seguidora devota de Artemisa, la diosa de la caza y la virginidad, y había jurado mantener su pureza intacta, apartada de los deseos mundanos. Sin embargo, el destino tejía hilos invisibles que ni siquiera los dioses podían ignorar. Fue en el tiempo que los antiguos egipcios llamaban el tercer milenio antes de la Era Común, cuando los relatos de tierras lejanas comenzaron a cruzar desiertos y ríos, que la historia de Calisto tomó un giro oscuro y misterioso. Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, conocido por su poder inconmensurable y sus incontables amores, posó sus ojos en la joven. No era un amor común, sino una pasión envuelta en engaños y transformaciones, pues Zeus podía adoptar cualquier forma para acercarse a sus deseos. Una noche, bajo el manto estrellado que cubría el firmamento, Zeus se disfrazó de Artemisa, la diosa protectora de Calisto, para acercarse a ella sin despertar sospechas. La joven confiada y pura no pudo distinguir la verdad oculta tras la apariencia divina. Fue entonces cuando el dios, con voz suave y promesas veladas, la sedujo. Y de esa unión prohibida nació un secreto que debía ser guardado en las sombras.
Cuando Artemisa descubrió la traición, su furia fue tan intensa como el sol en su cenit. No podía tolerar que una de sus seguidoras, destinada a la castidad, hubiera caído en las redes de un dios, por más poderoso que fuera. En un acto de ira y castigo, la diosa transformó a Calisto en una osa, una criatura salvaje y temida, destinada a vagar por los bosques y montañas, lejos de la luz y la civilización. La piel blanca de la joven se tornó en un pelaje grueso y oscuro, y sus ojos, antes llenos de inocencia, reflejaban ahora la melancolía de su destino. Pero el misterio no terminó con la transformación. Zeus, movido por un sentimiento que no era solo deseo, sino también arrepentimiento y amor, decidió proteger a Calisto de la muerte y el olvido. Tomó a su hijo, fruto de aquella unión prohibida, y lo colocó en el cielo, transformándolo en la constelación de la Osa Menor. Más tarde, para honrar a Calisto, la convirtió en la Osa Mayor, una figura brillante que vigila eternamente el firmamento nocturno. Los antiguos egipcios, observadores atentos del cielo, notaron estas constelaciones y las incorporaron en sus mitos, relacionándolas con la protección y la transformación. Para ellos, la Osa Mayor no solo era un conjunto de estrellas, sino un símbolo de la dualidad entre la belleza y la bestia, la pureza y la transgresión, el castigo y la redención. En sus templos se encontraron inscripciones que hablaban de una mujer que fue llevada al cielo para escapar de un destino cruel. Un relato que resonaba con la historia de Calisto. En los siglos que siguieron, la historia de Calisto se convirtió en un enigma que cruzó fronteras y culturas. Los sacerdotes egipcios, con su conocimiento de las estrellas y los ciclos celestiales, veían en la transformación de Calisto una metáfora del alma humana, atrapada entre la luz y la sombra, entre la divinidad y la mortalidad. Sus rituales nocturnos, realizados bajo la mirada de la Osa Mayor, buscaban conectar con esa fuerza misteriosa que podía cambiar la forma y el destino. Se dice que en noches sin luna, cuando el cielo está despejado y las estrellas brillan con intensidad, se puede escuchar un susurro en el viento, como el lamento de una osa que recuerda su forma humana. Los antiguos creían que era el espíritu de Calisto, atrapado entre dos mundos, buscando redención o quizás venganza. Este susurro ha sido interpretado como un mensaje oculto, un secreto que solo los iniciados en los misterios celestiales pueden comprender. Así, la historia de Calisto no es solo un relato de amor y castigo, sino un enigma eterno que desafía el tiempo y la razón. En cada estrella de la Osa Mayor, en cada sombra que proyecta la luna, se esconde un fragmento de su alma transformada. Un misterio que invita a mirar más allá de lo visible y a cuestionar la naturaleza misma de la divinidad y la humanidad. En el silencio de la noche, cuando el mundo parece detenerse, la leyenda de Calisto sigue viva, esperando ser descubierta por aquellos que se atreven a buscar en las profundidades del cielo y del alma. En los albores del tiempo, cuando el cosmos aún se encontraba en el caos primigenio, Cronos, el titán de la hoz afilada, reinaba con puño de hierro sobre el vasto dominio del universo. Su sombra se extendía sobre el firmamento y la tierra, y su temor era tan profundo que devoraba a sus propios hijos al nacer, temiendo que alguno de ellos le arrebataría el trono que había usurpado a su propio padre, Urano. Esta era una época en la que el destino se tejía con hilos invisibles, y el silencio de los cielos ocultaba secretos que solo los dioses podían comprender. En el año que los antiguos llamarían el principio de la era titánica, cuando las estrellas aún no tenían nombre, nació Zeus,
el más joven de los hijos de Cronos y Rea. Su llegada fue envuelta en un misterio tan profundo como el abismo mismo. Rea, desesperada por salvar a su hijo, urdió un plan que desafiaba la voluntad de los dioses. En la oscuridad de una cueva oculta en la isla de Creta, entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales, mientras el verdadero Zeus crecía en secreto, alimentado por la leche de la cabra Amaltea y protegido por ninfas que susurraban antiguos encantamientos. Los años pasaron y Zeus creció en fuerza y sabiduría, desconocido para su padre, pero consciente de la pesada carga que llevaba su destino. En el año que los hombres recordarían como el amanecer de la rebelión divina, Zeus, con la ayuda de Metis, la diosa de la astucia, engañó a Cronos para que vomitara a sus hermanos, quienes habían sido tragados en un acto de desesperación y tiranía. De este modo, Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia emergieron de las entrañas del Titán, sus cuerpos marcados por la oscuridad del olvido, pero sus espíritus ardientes con el fuego de la venganza. La lucha que siguió fue un cataclismo que sacudió los cimientos del cosmos. Durante 10 años, los cielos y la tierra se estremecieron con el estruendo de la guerra entre los dioses olímpicos y los titanes. En el año que los antiguos llamaban la era de la tormenta eterna, Zeus lideró a sus hermanos con un poder que parecía brotar de la misma esencia del universo. Los rayos que lanzaba eran como serpientes de fuego, y su voz resonaba como el trueno que anuncia la llegada de la tempestad. Pero el misterio más profundo de esta guerra no residía solo en la batalla física, sino en los secretos que se revelaron en las sombras. Zeus descubrió que para vencer a Cronos y a los titanes, debía liberar a los cíclopes y a los hecatonquiros, seres de fuerza descomunal y ojos únicos, encerrados en las profundidades del Tártaro. Estos monstruos, guardianes de un poder ancestral, fueron liberados gracias a la astucia de Zeus, y en gratitud forjaron para él el rayo, el arma definitiva que cambiaría el curso de la guerra. En el año que los mortales llamarían el amanecer de los dioses, la batalla alcanzó su clímax en el monte Otris, un lugar envuelto en nieblas eternas y susurros olvidados. Allí, Zeus y Cronos se enfrentaron en un duelo que parecía desafiar el tiempo mismo. Cada golpe resonaba como un eco en el vacío, y el destino del cosmos pendía de un hilo invisible. La tierra temblaba, los ríos se desbordaban, y las estrellas parecían observar en silencio, conscientes de que estaban siendo testigos de un evento que marcaría la eternidad. Finalmente, con un rayo que partió el cielo y un grito que desgarró el silencio, Zeus derrotó a Cronos, encerrándolo en las profundidades del Tártaro, un abismo del que ningún ser podía escapar. Sin embargo, el misterio no terminó con la victoria. Se dice que en las sombras del Tártaro, Cronos susurró profecías ocultas, secretos que solo los dioses más sabios podrían descifrar, y que influirían en el destino de los hombres y los dioses por generaciones venideras. Tras la guerra, Zeus y sus hermanos dividieron el cosmos entre ellos, el cielo para Zeus, el mar para Poseidón y el inframundo para Hades. Pero el equilibrio era frágil, y las antiguas fuerzas titánicas nunca desaparecieron por completo. En las noches sin luna, se dice que los susurros de los titanes aún recorren los vientos, recordando a los mortales y a los dioses que el poder es efímero y que el misterio del cosmos siempre guarda secretos por revelar. Así, en el año que los hombres llamarían el inicio de la era olímpica, el mundo cambió para siempre. La lucha entre Zeus y Cronos no solo fue una batalla por el poder, sino un enigma eterno que desafía la comprensión, un relato tejido con hilos de misterio,
traición y destino, que aún hoy resuena en el eco de las montañas y en el murmullo de los ríos, recordándonos que en el corazón del universo, la verdad siempre está oculta tras un velo de sombras. En los albores del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y el mundo era un vasto lienzo de secretos por descubrir, existía un jardín oculto en el confín del mundo conocido, custodiado por las Hespérides, las hijas de la noche y el ocaso. Este jardín, bañado por la luz dorada del sol poniente, albergaba un árbol único, cuyas manzanas resplandecían con un brillo que desafiaba la misma eternidad. Se decía que estas frutas no eran simples manzanas, sino dones divinos que otorgaban inmortalidad y sabiduría a quien las poseyera. El árbol, plantado por la mismísima Gea en tiempos inmemoriales, crecía en un rincón inaccesible, rodeado por un mar de sombras y vigilado por un dragón de 100 cabezas, Ladón, cuya mirada podía petrificar el alma más valiente. Las Hespérides, 3 hermanas de belleza etérea y misterio insondable, eran las guardianas de este tesoro. Sus nombres, Aretusa, Egle y Eritia, resonaban en susurros entre los vientos del desierto y las dunas eternas. Pero pocos habían logrado verlas y regresar para contar su encuentro. En el año que los faraones comenzaron a tallar sus nombres en las piedras eternas, se tejió una leyenda que cruzó los límites del Nilo y se adentró en los reinos de los dioses. Hércules, el héroe de fuerza descomunal, fue enviado a buscar estas manzanas doradas como parte de sus 12 trabajos, una misión que parecía imposible incluso para un semidios. Su viaje lo llevó a través de tierras desconocidas, donde el sol se ocultaba tras montañas que tocaban el cielo y ríos que cantaban canciones olvidadas. Al llegar al jardín, Hércules se encontró con un paisaje que desafiaba la lógica. Árboles que susurraban secretos en lenguas antiguas, flores que brillaban con luz propia y un aire cargado de un perfume que embriagaba el alma. Pero el verdadero desafío no era solo el dragón Ladón, sino las propias Hespérides, quienes no confiaban en ningún mortal. Ellas tejían enigmas con sus palabras y ocultaban verdades tras miradas que parecían atravesar el tiempo. El héroe, con astucia y valentía, logró distraer al dragón con un canto que aprendió de un viejo sacerdote en las orillas del Nilo, mientras las hermanas, intrigadas por su determinación, le ofrecieron un trato. No sería la fuerza bruta la que le permitiría llevarse las manzanas, sino la comprensión de los misterios que el jardín guardaba. Así, Hércules se sumergió en un trance donde el tiempo se diluía, y las voces de las Hespérides le revelaron secretos sobre la creación del mundo y el destino de los dioses. Se dice que en ese instante, el héroe comprendió que las manzanas no eran solo frutos, sino símbolos de un conocimiento prohibido, un puente entre lo mortal y lo divino. Al tomar una de las manzanas, sintió cómo su esencia se entrelazaba con la eternidad, pero también como una sombra de duda se posaba sobre su alma. ¿Era la inmortalidad un regalo o una carga? Las Hespérides, con una sonrisa enigmática, desaparecieron entre la niebla dorada, dejando tras de sí un eco de misterio que perduraría por milenios. Los antiguos escribas, en sus papiros amarillentos, relatan que el jardín de las Hespérides no era un lugar fijo, sino un espacio que se movía entre dimensiones, apareciendo solo a aquellos que estaban destinados a encontrarlo. Algunos creen que aún existe, oculto en algún rincón del desierto o bajo las aguas del Nilo, esperando a que un nuevo buscador desvele sus secretos. Las manzanas doradas, por su parte, se convirtieron en un símbolo recurrente en la iconografía egipcia, representando la búsqueda eterna del conocimiento
y la vida más allá de la muerte. En el año en que el faraón Tutmosis III extendió su imperio hacia tierras lejanas, se encontraron inscripciones que mencionaban a las Hespérides y sus manzanas, vinculándolas con la diosa Isis y su poder regenerador. Este vínculo sugiere que el mito no era solo una historia griega, sino un reflejo de creencias compartidas y adaptadas en el antiguo Egipto, donde la vida, la muerte y la eternidad se entrelazaban en un ciclo sin fin. Así, el misterio de las manzanas doradas trascendió fronteras y épocas, convirtiéndose en un enigma que desafía a los sabios y aventureros hasta nuestros días. Y en las noches más claras, cuando la luna llena baña el desierto con su luz plateada, algunos afirman haber visto un resplandor dorado en el horizonte, como si el jardín de las Hespérides se manifestara brevemente, recordándonos que hay secretos que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar, y que la búsqueda de lo divino es un camino eterno, lleno de enigmas y maravillas ocultas. En los albores de una era donde los dioses caminaban entre los mortales y el destino se tejía con hilos invisibles, se alzó una historia envuelta en sombras y susurros. Corría el año 1120 antes de la era común, cuando la guerra de Troya aún no había comenzado, y los vientos del mar Egeo traían presagios oscuros a la tierra de los aqueos. En aquel tiempo, Agamenón, rey de Micenas, se preparaba para zarpar con su ejército hacia la legendaria ciudad de Troya, pero el cielo y la tierra conspiraban para detener su marcha. El altar de Artemisa, la diosa de la caza y la virginidad, se erigía en la costa, donde las olas rompían con furia y el aire estaba impregnado de sal y misterio. Fue allí donde el oráculo, voz de los dioses, pronunció una sentencia que heló la sangre de Agamenón. Para que los vientos soplaran favorables y la flota pudiera partir, debía ofrecer un sacrificio que sellara el favor divino. La víctima elegida fue Ifigenia, su propia hija, joven de belleza y pureza inigualables, cuyo destino pendía de un hilo invisible tejido por las manos de los dioses. La noche antes del sacrificio, el palacio de Micenas se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el susurro de las cortinas y el latido acelerado de corazones temerosos. Ifigenia, ajena al cruel designio, fue llevada con engaños bajo la promesa de un matrimonio con Aquiles, el guerrero invencible. Pero en el fondo de sus ojos brillaba una mezcla de esperanza y temor, como si presintiera que su destino no era el de una boda, sino el de un misterio que trascendería el tiempo. Cuando el alba tiñó el horizonte de rojo y oro, el altar se convirtió en el escenario de un drama que desafiaba la comprensión humana. Agamenón, con el rostro marcado por la agonía y la resignación, alzó el cuchillo sagrado, mientras los sacerdotes entonaban cánticos que parecían invocar a fuerzas invisibles. El aire se volvió denso, cargado de una energía que hacía vibrar la tierra y el mar, como si los mismos elementos contuvieran la respiración ante el acto que estaba por consumarse. Pero en el último instante, cuando la hoja estaba a punto de caer, un susurro divino atravesó el viento. Artemisa, conmovida por la pureza y el sacrificio de Ifigenia, detuvo la mano de Agamenón y en un destello de luz y misterio sustituyó a la joven por un siervo que fue entregado en su lugar. Ifigenia desapareció en un torbellino de niebla y misterio, llevada por la diosa a un destino desconocido, mientras el siervo yacía inerte sobre el altar, símbolo de un sacrificio que nunca fue consumado. Los relatos posteriores se bifurcan en caminos tan enigmáticos como la propia historia. Algunos dicen que Ifigenia fue transportada a la lejana Tauris, donde se convirtió en sacerdotisa de Artemisa,
guardando secretos que ningún mortal podría comprender. Otros susurran que su espíritu se fusionó con la diosa, convirtiéndose en un puente entre el mundo de los hombres y el reino divino. Un misterio que ni el tiempo ni la muerte pudieron desvelar. El sacrificio que no fue, sin embargo, dejó una marca indeleble en el alma de Agamenón y en el destino de los aqueos. La flota zarpó finalmente, pero la sombra de aquel día oscuro se extendió como un velo sobre la guerra que estaba por venir. Un recordatorio de que los dioses juegan con los hilos del destino, con una crueldad y una misericordia que escapan a la comprensión humana. En las noches sin luna, se dice que el viento que sopla desde el mar lleva consigo un lamento apenas audible, el eco de una joven que fue ofrecida y salvada, un suspiro atrapado entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Los antiguos escribas, en sus papiros amarillentos, dejaron pistas veladas sobre este misterio, símbolos y palabras que solo los iniciados podían descifrar, como si la historia misma fuera un enigma destinado a perdurar más allá de las eras. Así, el sacrificio de Ifigenia permanece en la penumbra de la leyenda, un relato tejido con hilos de dolor, esperanza y lo inexplicable. Un misterio que desafía el tiempo y la razón, recordándonos que en el corazón de la mitología, la verdad y el enigma son inseparables, y que los dioses, en su infinita sabiduría, guardan secretos que solo el silencio puede custodiar. En los albores de una era donde los dioses aún caminaban entre los mortales, en un tiempo que se pierde en la bruma de los siglos, existió una familia cuyo destino fue tejido con hilos de sombra y fatalidad. Los Atridas, descendientes de un linaje antiguo y poderoso, portaban en su sangre una maldición que ni el más sabio de los oráculos pudo desentrañar por completo. Se dice que esta maldición fue sellada en el corazón de la dinastía, cuando un acto de traición y sangre manchó para siempre su nombre. Corría el año que los egipcios llamaban el tercer milenio antes de la era común, cuando la tierra de Egipto era un mosaico de reinos y misterios. En aquel tiempo, los atridas gobernaban con mano firme, pero sus noches estaban plagadas de susurros y presagios. Se cuenta que en una noche sin luna, bajo el cielo estrellado que solo los antiguos podían leer, un sacerdote oscuro invocó a Sekhmet, la diosa de la guerra y la destrucción, para castigar a la familia por un pecado olvidado. Desde entonces, la sombra de la diosa se posó sobre ellos, trayendo consigo desgracias que ningún ritual pudo apaciguar. El primero en caer fue el patriarca, cuyo nombre se perdió en el viento, pero cuya muerte fue tan misteriosa como violenta. Encontrado en su cámara, con los ojos abiertos y el rostro congelado en una expresión de terror, su cuerpo no mostraba heridas visibles, pero su corazón había dejado de latir como si la vida misma hubiera sido arrancada por una fuerza invisible. Los sacerdotes intentaron descifrar el enigma, pero solo hallaron un antiguo amuleto, tallado con símbolos que nadie pudo interpretar, salvo un anciano escriba que murmuró: «El juicio de los dioses ha comenzado». Los hijos del patriarca, marcados por la tragedia, comenzaron a sucumbir uno tras otro en circunstancias igualmente inexplicables. La hija mayor desapareció en el desierto, dejando tras de sí un rastro de arena y un eco de lamentos que los beduinos aún recuerdan. El hijo menor fue encontrado en el templo de Anubis, el dios de los muertos, con la piel pálida y los labios sellados, como si hubiera sido silenciado por el más allá. Cada muerte parecía un mensaje, un enigma que desafiaba la lógica y la razón, y que mantenía a la familia en un perpetuo estado de terror y desconfianza.
En el año que los egipcios llamaban el 16º del reinado de un faraón olvidado, un oráculo reveló que la maldición solo podría romperse si uno de los atridas se adentraba en la necrópolis prohibida, un lugar donde los muertos susurraban secretos y las sombras danzaban con la luz de las antorchas. Este lugar, custodiado por esfinges y serpientes de piedra, era un laberinto de pasadizos y cámaras ocultas, donde el tiempo parecía detenerse y la realidad se desvanecía en un suspiro. El elegido fue un joven valiente, cuyo corazón latía con la mezcla de miedo y determinación. Armado con un amuleto de protección y acompañado por un escriba que conocía los antiguos cantos, se adentró en la oscuridad. Allí, entre jeroglíficos que narraban historias de dioses y hombres, descubrió un altar cubierto de polvo y telarañas, donde reposaba un pergamino sellado con la imagen de un escarabajo sagrado. Al romper el sello, una voz susurrante llenó la cámara, hablando de un pacto roto y de un sacrificio necesario para apaciguar la ira divina. Mientras el joven leía las palabras prohibidas, las paredes comenzaron a vibrar y una figura etérea apareció ante él. Era la diosa Sekhmet, envuelta en llamas y furia, pero también en una tristeza profunda. La diosa reveló que la maldición no era un castigo, sino una prueba, un camino de purificación para que los atridas comprendieran el valor del honor y la lealtad. Solo enfrentando sus propios demonios podrían liberarse del ciclo de muerte y desdicha que los había perseguido por generaciones. Al salir de la necrópolis, el joven atrida llevaba consigo no solo el pergamino, sino también una nueva comprensión del destino y la responsabilidad. Sin embargo, la maldición no desapareció por completo. Su sombra persistió, recordando a todos que el equilibrio entre los dioses y los hombres es frágil y que el pasado siempre acecha en los rincones más oscuros del alma. Los atridas continuaron su linaje, marcados por la tragedia, pero también por la esperanza de redención. Los relatos de esta familia llegaron a oídos de viajeros y sabios, quienes susurraban sobre la maldición en los mercados y templos, mezclando verdad y leyenda. Algunos decían que en noches de tormenta, el espíritu de Sekhmet aún vagaba por las ruinas de la antigua necrópolis, buscando a aquellos que osaran desafiar su juicio. Otros afirmaban que los descendientes de los atridas poseían un don oscuro, una conexión con el más allá que les permitía ver lo invisible y escuchar lo inaudible. Así, la historia de los atridas se convirtió en un misterio eterno, un enigma que desafía el tiempo y la memoria, recordándonos que en el corazón de la antigüedad, donde los dioses y los hombres se entrelazan, la verdad es un tesoro oculto bajo capas de sombra y silencio. En el tiempo de los dioses y los héroes, cuando el Nilo aún susurraba secretos a los vientos del desierto, se tejía una profecía en las sombras de la historia. Era el año 1285 antes de nuestra era, y en la lejana tierra de Grecia, un joven guerrero llamado Aquiles se preparaba para la guerra. Su madre, Tetis, una diosa del mar, había recibido un oscuro augurio de los oráculos. Su hijo, el más grande de los guerreros, caería en la batalla, pero su gloria sería eterna. La profecía, como un hilo dorado, se entrelazaba con el destino de Troya, una ciudad sitiada por la ambición y la ira de los hombres. En el palacio de los dioses, donde el tiempo no tenía dominio, Zeus observaba con interés el desenlace de los mortales. La guerra de Troya, un conflicto que resonaría a través de los siglos, era un juego de poder entre dioses y hombres. Hera, celosa de la belleza de Paris, el príncipe troyano, había instigado la guerra, mientras que Afrodita, la diosa del amor,
prometía a Paris la mano de la más hermosa de las mortales, Helena. Así el destino de Aquiles se entrelazaba con el de Troya, y la profecía se convertía en un eco en el corazón de los guerreros. Aquiles, conocido por su fuerza y su invulnerabilidad, había sido sumergido en las aguas del Estigia por su madre, pero su talón, el único punto vulnerable, quedó expuesto. En el año 1275, antes de nuestra era, mientras los ejércitos se preparaban para el asedio, la sombra de la profecía se cernía sobre él. Los vientos del destino soplaban con fuerza, y los augurios de los oráculos se convertían en un canto ominoso que resonaba en su mente. La gloria y la muerte danzaban en un delicado equilibrio, y Aquiles, aunque temeroso, se sentía atraído por la promesa de la fama eterna. En el campo de batalla, el polvo se levantaba como un velo sobre los guerreros, y el sonido de las espadas resonaba como un canto de muerte. Aquiles, con su armadura brillante y su lanza afilada, se lanzaba al combate con una ferocidad que hacía temblar a sus enemigos. Sin embargo, en su corazón, la sombra de la profecía lo seguía, como un espectro que nunca se apartaba. En el año 1265, antes de nuestra era, mientras la guerra se intensificaba, un anciano sabio se acercó a él, sus ojos llenos de sabiduría y tristeza. «Escucha, hijo de Tetis», dijo el anciano, «la gloria que buscas está tejida con hilos de sangre y dolor. Tu destino está sellado, y aunque serás recordado por los siglos, tu vida será corta. La ira de los dioses es caprichosa, y el talón que te hace invulnerable será tu perdición». Aquiles, aunque perturbado, desechó las palabras del anciano, convencido de que su fuerza y su valentía lo protegerían. Sin embargo, el eco de la profecía resonaba en su mente, como un canto lejano que no podía ignorar. Los días se convirtieron en semanas, y la guerra se extendió como una sombra sobre la tierra. En el año 1255 antes de nuestra era, Aquiles se enfrentó a Héctor, el príncipe de Troya, en un duelo que resonaría a través de la historia. La batalla fue feroz, y el destino de ambos guerreros pendía de un hilo. En el clímax del combate, Aquiles, impulsado por la ira y el deseo de venganza, atravesó el corazón de Héctor con su lanza, sellando así su propia gloria. Pero en el fondo de su ser, la profecía seguía susurrando, recordándole que la victoria siempre tiene un precio. La muerte de Héctor desató una tormenta de venganza en Troya, y Aquiles, cegado por la ira, se sumergió en un mar de sangre. En el año 1245 antes de nuestra era, mientras la ciudad ardía, un nuevo presagio se cernía sobre él. Paris, con la ayuda de Apolo, el dios de la luz y la verdad, lanzó una flecha mortal que encontró su camino hacia el talón expuesto de Aquiles. El guerrero, que había desafiado a los dioses y a la muerte, cayó al suelo y su vida se desvaneció como el humo en el viento. La profecía se cumplió y el eco de su destino resonó en el corazón de los hombres. Aquiles, el héroe inmortal, se convirtió en leyenda, y su nombre perduró a través de los siglos. En el año 1235 antes de nuestra era, los bardos cantaban sus hazañas, y su historia se entrelazaba con la de Troya, un recordatorio de que la gloria y la muerte son dos caras de la misma moneda. La profecía, como un hilo dorado, continuaba tejiendo el destino de los mortales, y el misterio de Aquiles perduraba en el tiempo, un enigma que nunca dejaría de fascinar a aquellos que se atrevieran a soñar con la grandeza. En los albores de un tiempo que se pierde entre las arenas del olvido,
Cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y el destino se tejía con hilos invisibles, existió un guerrero cuyo nombre resonaba en los valles y desiertos: Aquiles. Su historia, aunque no egipcia, se entrelaza con los misterios que cruzaban los mares y las tierras, y su invulnerabilidad fue un enigma que desafiaba la comprensión de los sabios y oráculos. Se dice que Aquiles fue sumergido en las aguas sagradas del río Estigia por su madre, Tetis, una diosa marina, para protegerlo de toda herida mortal. El agua, bendecida por los dioses, confería invulnerabilidad a quien en ella se sumergía, pero en su prisa, Tetis sostuvo a su hijo por el talón, dejando esa parte de su cuerpo vulnerable. Así nació el enigma del talón de Aquiles, un punto débil en un cuerpo invencible. Los antiguos escribas egipcios, aunque distantes en tiempo y espacio, guardaban en sus papiros relatos de héroes y dioses que poseían dones similares, donde la invulnerabilidad no era absoluta, sino un delicado equilibrio entre poder y fragilidad. En el templo de Karnak se hallaron inscripciones que mencionan a un guerrero extranjero cuyo destino pendía de un solo punto, un misterio que fascinaba a los sacerdotes. Durante el reinado del faraón Amenhotep III, en el siglo XIV antes de nuestra era, se descubrió un amuleto con la figura de un guerrero cubierto por una armadura impenetrable, salvo por una pequeña marca en el talón. Este hallazgo despertó teorías entre los magos y escribas, quienes creían que la invulnerabilidad era un don otorgado por los dioses, pero también una prueba de humildad y mortalidad. Los relatos orales transmitidos por viajeros y mercaderes hablaban de batallas donde Aquiles parecía invencible, como si los rayos de Ra mismo lo protegieran. Sin embargo, su caída fue tan misteriosa como su poder. Una flecha guiada por el dios Set, el señor del caos, encontró su camino hacia ese único punto vulnerable, sellando su destino y recordando a todos que incluso los más grandes héroes están sujetos a la voluntad divina. En las cámaras ocultas de Luxor se encontraron jeroglíficos que describen un ritual secreto para conferir invulnerabilidad, un proceso que involucraba la inmersión en aguas sagradas y la bendición de Hathor, diosa del amor y la protección. Sin embargo, estos textos advertían que ningún ser podía escapar completamente de la muerte, pues el equilibrio del universo debía mantenerse. Los misterios del talón de Aquiles también se reflejaban en las estrellas. Los astrónomos egipcios observaban la constelación de Hércules, asociada con la fuerza y el heroísmo, y notaban una estrella tenue, casi invisible, que representaba la vulnerabilidad oculta en la grandeza. Esta conexión celestial reforzaba la creencia de que el destino de los héroes estaba escrito en el firmamento. En el Valle de los Reyes, donde reposaban los cuerpos de los faraones, se encontraron amuletos con la forma de un talón, símbolos de protección y advertencia. Los sacerdotes decían que estos amuletos recordaban a los vivos que la invulnerabilidad era un don efímero y que la verdadera fuerza residía en aceptar la fragilidad del ser. Los relatos de Aquiles cruzaron mares y desiertos, llegando hasta las tierras del Nilo, donde los egipcios veían en su historia un reflejo de su propia lucha entre la mortalidad y la divinidad. La invulnerabilidad, entonces, no era solo un poder físico, sino un misterio profundo que hablaba del equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la sombra. Así, en el eco de los siglos, la historia del talón de Aquiles permanece envuelta en un velo de misterio, un recordatorio eterno de que incluso los héroes más poderosos llevan consigo una fragilidad oculta,
un secreto guardado por los dioses y susurrado por el viento entre las pirámides y las estrellas. En los albores de una era donde los dioses caminaban entre los mortales, cuando el sol bañaba con su luz dorada las murallas de la ciudad de Troya, se gestaba un destino sellado por la ira y el honor. Era el 10º año de una guerra que había comenzado por el rapto de Helena, la mujer de belleza sin igual, y que había convertido a la llanura de Ilión en un campo de sombras y acero. En este tiempo, dos nombres resonaban con fuerza en el corazón de los hombres y en los susurros de los dioses: Héctor, el príncipe guerrero de Troya, y Aquiles, el invencible hijo de Tetis. Héctor, el primogénito de Príamo, portaba la nobleza de su linaje y la fuerza de un león. Su armadura relucía bajo el sol, forjada por los mejores artesanos, y su escudo llevaba grabados los símbolos de la protección divina. Era el defensor de su pueblo, el muro que separaba la vida de la muerte, y su nombre era un canto de esperanza para los troyanos. Pero en su mirada se escondía también la sombra de la tragedia, pues sabía que su destino estaba entrelazado con la furia de Aquiles, el guerrero que ningún hombre podía igualar. Aquiles, hijo de la diosa Tetis y del mortal Peleo, era un ser tocado por la inmortalidad y la mortalidad a la vez. Su piel, impenetrable salvo en un pequeño talón, era un misterio que los hombres temían y admiraban. Su cólera era un fuego que consumía todo a su paso, y su lanza, guiada por la mano de los dioses, había derribado a innumerables enemigos. En el campamento griego, su nombre era sinónimo de victoria y terror, y su ausencia en el campo de batalla había sido un presagio de desgracia para los aqueos. El encuentro entre Héctor y Aquiles no fue un mero choque de armas, sino un duelo de voluntades y destinos. En el día señalado, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, ambos guerreros se encontraron en la llanura frente a las murallas de Troya. El silencio se apoderó del campo, como si la misma tierra contuviera el aliento, y los dioses observaban desde el Olimpo, tejiendo con sus manos invisibles el hilo del destino. Héctor, con la voz firme y el corazón pesado, desafió a Aquiles, consciente de que aquel combate decidiría no solo su vida, sino el futuro de su ciudad. Sus palabras resonaron como un eco antiguo, recordando a los hombres la gloria y la tragedia que acompañan a los héroes. Aquiles, envuelto en su armadura brillante, respondió con una mirada que quemaba como el fuego del inframundo, y con un grito que estremeció los cielos, lanzó su lanza hacia el príncipe troyano. La batalla fue feroz y rápida, un torbellino de acero y sangre que parecía desafiar el tiempo mismo. Héctor esquivó y contraatacó con la destreza de un guerrero entrenado desde la infancia, pero la fuerza de Aquiles era imparable, como la marea que arrasa con todo a su paso. En un momento que pareció suspendido entre la vida y la muerte, la lanza de Aquiles encontró su marca, atravesando la armadura de Héctor y clavándose en su pecho. Mientras el príncipe caía, la sombra de la muerte se extendió sobre Troya, y un lamento profundo emergió de las murallas. Pero incluso en su último aliento, Héctor mostró la nobleza que lo había definido, pidiendo a Aquiles que respetara su cuerpo y permitiera que su familia le diera sepultura. Aquiles, consumido por la ira y el dolor, negó esta petición, arrastrando el cuerpo sin vida de Héctor alrededor de las murallas, un acto que los dioses observaron con creciente desdén. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio pesado, mientras Príamo, el anciano rey de Troya, se atrevía a desafiar a Aquiles en su campamento. Con la valentía que solo el amor paternal puede otorgar, suplicó por el cuerpo de su hijo, ofreciendo riquezas incalculables a cambio.
Aquiles, tocado por la humildad y el dolor del rey, finalmente cedió, y el cuerpo de Héctor fue devuelto a su pueblo para los ritos funerarios. En el crepúsculo de aquella época, la historia de Héctor y Aquiles se convirtió en leyenda. Un relato que los bardos cantaban junto al fuego, recordando a los hombres que incluso los héroes están sujetos a la voluntad de los dioses y al inexorable paso del destino. La guerra continuó, pero el duelo entre estos dos guerreros quedó grabado en la memoria del mundo, un misterio eterno que habla de honor, furia y la fragilidad de la vida bajo la mirada implacable del destino.